Carmen, estamos cerrando este año. A modo, obviamente, de balance, hemos tomado la decisión junto al departamento de prensa de poder revisar, básicamente en estos 3 últimos días, por lo menos de esta semana, aquellas cosas que nos marcaron hitos desde lo negativo. Ayer revisamos lo malo, hoy día vamos a revisar aquellas cosas feas, ¿no? Aquello que obviamente nos generó molestia, escozor, casos de corrupción, fraude, situaciones anómalas. Y mañana vamos a tomar tiempo para revisar a lo positivo. Hoy, junto a Fabián Polanco, periodista de Radio Biobío, y Daniel Oces, que también está con nosotros, nuestro periodista, también en ambos lugares. Panel de lujo tenemos hoy día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, lo teníamos pedido hace rato, Fabián, que nos viniera a visitar acá al set. 2 años que lo estamos pidiendo. ¿Y cuándo nos viene a ver Fabián Polanco? Un lujo ahora de la radio. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Bueno, hoy día nos toca justamente revisar esta parte que es molesta. Ayer, desde la situación dramática, nos acompañó Pedro Cid, noticias que fueron tragedias, casos obviamente que esperemos que obviamente puedan irse resolviendo en lo positivo. Hoy día son aquellas cosas que nos generaron molestia, escozor, hitos de fraudes, corrupción. Podemos partir revisando quizás el día 27 de marzo, este caso Matute, y ahí quizás Fabián, que muchas veces desde tribunales nos entrega la información sin responsables. El 27 de marzo, claro, cuando la ministra Carola Rivas, ella entrega expediente sin dice respuesta. claro, que termina su investigación. Exacto. Una investigación de 4 años y medio, y dice que si bien hay una causa de muerte, ella tiene una hipótesis, pero que la verdad es que no pudo ella llegar a determinar los responsables. Y habla de una causa de muerte que, en la que no puede avanzar más, porque no hay los medios. Estamos allá hablando de ¿cuánto? 19 años desde que desapareció Jorge Matute Jones. Y se sucede una serie de entrevistas que ella entrega a distintos medios de comunicación en donde explica lo que fue su trabajo a cargo del caso, y ahí ella elabora esta tesis respecto de un grupo de personas que a la casa de jóvenes, gente mayor, habría llegado a la discoteca La Cucaracha y utilizando un modus operandi que, según informó ella, había sido investigada en un principio, pero fue dejada de lado. Consistía en que estas personas llegaban a la discoteca La Cucaracha y suministraban a jóvenes algún tipo de droga, en donde estaba el pentobarbital, y que eso es lo que, según ella explica, ocurrió en el caso de Jorge Matute. Fabián, Daniel, Carmen, que estamos hoy día en este análisis, ¿por qué lo incluimos definitivamente dentro de lo feo y no dentro de lo malo, por ejemplo? Que podría haber sido también una situación trágica la desaparición de Jorge Matute Jones. Porque al paso del tiempo, tú bien lo dices, han pasado casi 20 años, hemos tenido una cantidad importante, por ejemplo, de personas detenidas en su minuto, que estuvieron, digamos, en condición de testigos, en condición de declaraciones, personas que fueron aisladas, una serie de pruebas que al parecer aparecían, luego desaparecían. Entonces, al tener de todos estos años, uno dice, bueno, lamentablemente la justicia no ha logrado dar con una respuesta definitiva o al menos concluyente. La familia lo siente así. La familia bastante molesta porque efectivamente ellos tuvieron confianza en la hipótesis que entregó en su momento el prefecto Héctor Arena, y que apuntaba a un grupo de jóvenes que le habría generado una golpiza a Jorge Matute, y ellos se habrían encargado de hacer desaparecer el cuerpo. Esa era además la tesis corroborada por un informe de una antropóloga forense, quien señaló de que efectivamente al analizar los restos de Jorge Matute se encontraban restos de sangre que finalmente se determinó que no eran tal. Y a partir de eso era que se daba fundamento a esa tesis. Y efectivamente lo que ocurre con la tesis de ahora, que es la pista homosexual del caso Matute, que es la tercera pista, porque la primera, recordemos, era que apuntaba a que Jorge Matute había sido golpeado adentro de La Cucaracha por guardias de la discoteca. Esa es la que menos... Y la que se diluyó con el tiempo, teniendo muchas personas detenidas, el famoso guardia del oso, la misma imagen de Bruno Betanzo. Exactamente. En ese caso. Entonces,
pero yo revisando los antecedentes, efectivamente, la ministra efectivamente une lo que es la crítica de la familia Matute, en que une la causa de muerte a una hipótesis, no la hipótesis que ella que trae como consecuencia que tiene a la causa de muerte. Hace algo al revés, y eso es lo que efectivamente no hay mucho fundamento. Es solamente ella dice un nudo final, que como que lo que a ella le contó un ex detective, Carlos Estuardo, se relaciona calza, exactamente. Y ahí también hablaba de la familia, que faltaban testimonios también por parte de otros detectives que también podrían tener ahí pistas bastante fuertes. El día 12 de diciembre también, Fabián, recordar de que estaba a puertas de un sobreseimiento. Escuchábamos también los relatos por parte de la mamá de Jorge, su hermano, que decían que estaban bastante decepcionados de Carola. Entonces también ahí hay un distanciamiento de la misma investigación sobre lo que ellos piensan. Sí, hay una molestia. De hecho, la mamá de Jorge Matute, María Teresa Jones, ya no quiere hablar con la ministra, no quiere tener ningún tipo de contacto. Eso es lo que señaló a nosotros, a Radio Bio Bio. Y a partir de eso, es que además hay que agregar este antecedente que entrega el Consejo de Defensa del Estado en la apelación a esta última apelación, para que si se trataran de hacer algunas diligencias, en donde se pone incluso en duda la causa de muerte de Jorge Matute por el pentobarbital, diciendo de que los informes que se habían entregado por un perito español, la verdad no eran concluyentes. Él decía que había pentobarbital en los restos de Jorge, pero que esa no era la causa de muerte. Que podría ser, digamos, lo que arrojaría una respuesta, más no concluyente. Además, no se habla de que había también otro tipo de residuo de sustancia en los restos. Entonces, ahora, Fabián, por último, sobre este caso que nos deja, como decíamos, en este 27 de marzo, este expediente, esta entrega, digamos, la ministra Carola Rivas, donde finalmente concluye su investigación. Hace muy poco nos enteramos, la Corte de Apelaciones también cierra la opción de seguir investigando. Sí. De alguna forma se dice, a ver, cerramos el caso, no se va a buscar más, sin una respuesta que yo creo que la mayoría de las personas hoy día decimos, nos deja una sensación de intriga. De falta. Claro. Y con tres hipótesis. Lo más delicado es que además si dos hipótesis eran muchas, ahora una tercera posibilidad. O sea, impotencia, la familia tiene su justa razón. Y la verdad es que, ¿sabes? También hay un punto bien que llama a cuestionar el trabajo de la ministra, y lo puedo decir responsablemente. La ministra, el 20 de noviembre del año 2014, a poco de haber asumido esta investigación, ella habló de que, según los primeros antecedentes entregados por el Servicio Médico Legal, hablaban de un homicidio. Pero ella después como que se desmarcó de eso. Y tomó otra dirección, digamos. Claro, que ella no se pudo determinar si el pentobarbital fue suministrado con alguna intención dolosa, no dolosa. Entonces, ella la verdad, y ella partió de otra hipótesis. Yo eso lo tengo corroborado con varias fuentes, de que ella no partió con la hipótesis de la pista homosexual. Queda la sensación. ¿Cuál era esa? Que varias piezas se fueron uniendo nada más. Era quizá alguna de las dos que estaban en el expediente, porque ella, recordemos, en julio del año 2014 comienza a investigar, y al poco tiempo ella dice, yo tengo más o menos claro qué es lo que ocurrió. Y lo dijo en medio, además, y lo dijo. Medio de comunicación. Y estamos hablando del año 2014, incluso antes de que se supiera la causa de muerte de Jorge Matute. Pero ella después, y fuimos nosotros quienes informamos en enero, si no mal recuerdo, en enero o febrero del año 2015, o sea, 6 meses, ella ahí es cuando, después de entrevistar a Carlos Estuardo, surge esta pista del grupo de personas. Así que es un tema que lamentablemente yo creo que lamentablemente para la familia, para la madre, para María Teresa Jones, lamentablemente es muy difícil de que esto pueda avanzar, y el caso Matute va a quedar Fabián, esa percepción que nos queda de que la justicia finalmente no fue lo suficiente ciega, o finalmente, ¿cierto?, no avanzó en algo que se llamó mucha gente, en fin. Cambiamos de tema, vámonos
4 de agosto. Una Recuerdo jornada. perfectamente una jornada donde los escuché, a Fabián perfectamente lo escuchábamos desde Jorge Alessandri en los días de la evacuación. El caos. El caos vial, además de esta evacuación por una emanación de gas que hasta ese minuto no sabíamos de dónde venía. Tuvo que llegar el gobernador, incluso recuerdo al mall, una evacuación que tuvo además otros conflictos en la clínica Bio Bio. Sí. Exacto. Y que incluso lo uno con el 17 de diciembre, fecha en la que sabemos, digamos, de esta contaminación por crudo iraní. Enlacemos las dos noticias. Que fue una jornada que, a ver, existía preocupación a raíz de lo que contábamos ayer respecto de la explosión del sanatorio alemán. Por lo tanto, queda una sugestión en el ambiente, en la gente, al momento de percibir cualquier anomalía en el gas. Conversando con bomberos nos decían, hasta antes de la emergencia del sanatorio alemán, nosotros recibíamos 1 o 2 llamados. Después de eso hemos recibido hasta 6 diarios. Lo que significa que la gente, al mínimo sensación de olor de gas, reacciona rápidamente, y por eso es que se generó esta conmoción, y no es menor. O sea, hablamos de 50.000 personas que estaban en el interior del recinto de Mall del Trébol. Día sábado. Además, un día donde la gente aprovecha de comprar, etcétera. Por lo tanto, la primera información que se generó no incluso vino de manera oficial, sino más bien la percepción de hay que evacuar. Incluso habían algunos locatarios que en ese momento contaban que nadie les avisó que tenían que salir del mall, sino más bien tomaron una actitud de autoevacuación. Claro, tú estuviste ese día, yo te escuchaba en los reportes. Yo estuve reporteando, sí. Tú estuviste en la parte exterior. Iba hacia el mall cuando a mí me avisaron de que había una emergencia, y no estaba trabajando ese día y empecé... Pero estabas en Jorge Alessandri, me acuerdo. Sí. Y llegué a la clínica, estacioné el auto cerca de ahí donde están los hoteles, y de ahí me atravesé y empezamos a reportear lo que estaba ocurriendo, y lo primero que ocurrió fue la evacuación de la clínica Bio Bio. Todos los pacientes estaban atrás en el sector del estacionamiento de la clínica, y después se da la orden de evacuar el mall Plaza El Trébol, y como dice aquí el colega, no fue para nada ordenada esa evacuación, porque además imagínate la gente evacuando en automóvil. O sea, si hubiera explotado eso, es caótico. Imagínate. Y recordar también lo que pasó en Clínica Bio Bio, donde una mujer que estaba embarazada, estaba en trabajo de parto, le hicieron bajar también, y lamentablemente por ese hecho perdió a su bebé. O sea, Jenny Cofré, ella, ese mismo día, el esposo de Jenny Cofré, hace la denuncia porque ella estaba con un embarazo complicado que debería haber sido monitoreado en todo momento. Sin embargo, a ella se le deja de lado en esta emergencia, se le hace bajar, no se le hace, ella baja por su propia cuenta, 6 del piso 6. Imagínate, a puertas de dar a luz. Dramática. Y se le mantiene aproximadamente 2 horas ahí en el estacionamiento sin ningún tipo de monitoreo, y eso es lo que se denuncia como que habría causado la muerte. No es indirectamente, es la emergencia por el olor a gas, pero lo que se está denunciando y lo que se está pidiendo a investigar a la Fiscalía es que la negligencia, supuestamente, Fabián, de la clínica. Inmediatamente, insisto, esta noticia la recordamos, fue ampliamente cubierta, y yo creo que estábamos todos en Concepción muy enterados de lo que estaba pasando, muy fresco en el sanatorio alemán. Llegó el gobernador, y a medida que iban pasando las horas, empezaba a aparecer la incertidumbre porque no se sabía de dónde salía este gas. Claro. Yo recuerdo perfectamente que fueron a Talcahuano, distintos reportes de Radio Bio Bio estuvieron obviamente recorriendo la zona, y no se sabía de dónde venía esta bolsa de gaseosa, porque se iba movilizando además. Sí. Bueno, te quiero llevar inmediatamente a este 17 de diciembre, Fabián, porque recuerdo que teníamos la información concreta hace un par de días, donde al parecer ya habían pruebas concretas de dónde había emanado este gas, que produjo, digamos, una situación de caos vial, pero además altamente tóxico. Contaminación por crudo iraní en los puertos de Talcahuano. ¿Qué pasó ahí? A ver, la información que nosotros tuvimos como Radio Bio Bio, como Canal 9, fue en agosto, fue a las 2 semanas de la emergencia. Claro. Ahí nosotros informamos de que es el 4 de agosto se había
trasvasijado una cantidad de petróleo en la bahía de Concepción, desde un barco de bandera portuguesa a un carguero de la ENAP. El Nueva Toledo se llama así. El Monte Toledo. Monte Toledo. Monte Toledo al Cabo Victoria. Perfecto. Se trajeron, y ahí la información que nosotros obtuvimos era en que 180.000 metros cúbicos de ese crudo iraní, que es una especie de un tipo de crudo, de petróleo iraní, Iranian Heavy se llama, que tiene una alta concentración de azufre, es Hidrocarburo altamente altísimo. contaminante, es muy mal crudo, es un crudo que requiere de una cantidad de químico más de otro tipo de crudos de mejor calidad para su refinación. Claro. Y que eso, al trasvasijarse, el barco habría tenido que evacuar una concentración muy alta de algún químico, claro, que se genera. Ácido sulfídrico. Es ácido sulfuroso, es lo que también en algún momento, porque nosotros nos dijeron, pero que ese es el bolsón de aire, como tú dices, que se traslada desde la bahía, y acuérdate que ese día 4 de agosto había viento. Claro, viento. entonces yo me acuerdo, insisto, por los reportes de Radio Bio Bio, todos estábamos escuchando y decían, en este minuto se está percibiendo a esta hora olor en tal parte. Realmente de otro, de las lomas. Parte como de la gente de no sé, Villa San Marcos, que es la más cercana así como al mar. Villa San Marcos, desde claro, ese sector, y de ahí empieza a moverse, a moverse en distintos puntos. Entonces, la pregunta que nos cae, Daniel y Fabián, yo creo que a esta altura del partido, porque está todo esto en materia de investigación, ya se hicieron algunos allanamientos, incluso a las oficinas de la ENAR, es por qué primero se hace esto, y dos, si obviamente se ha seguido haciendo anteriormente para ver si están las medidas de seguridad por lo altamente tóxico de estos hidrocarburos. Eso lo inhalamos muchas veces a lo mejor sin saberlo. Lo que pasa es que la información que yo he recogido es que la Fiscalía, no lo va a decir el Ministerio Público, pero fue a partir de los antecedentes que vio en nuestro medio. Claro. Nosotros fuimos los primeros que informamos respecto de este crudo iraní. ENAP, hay que decirlo, lo ha desmentido desde el principio. Incluso llega una información desde Irán, digamos, para negar la responsabilidad de ellos. Lo que pasa es que el gobierno iraní, que no sé qué confianza se podría tener en el Estado iraní, es que ellos, el petróleo que exportan, no hace mención al específico, que es el Iranian Heavy. Ellos hablan del petróleo iraní en general que ellos exportan, es de buena calidad, pero no hablan en específico del Iranian Heavy. Ellos lo descartan también, pero la Fiscalía asegura tener pruebas de que, porque parte del crudo iraní que se trasvasijó aquí se fue después a Quintero. Coincidentemente, cuando empieza la emergencia medioambiental. Claro, crisis medioambiental. Entonces tiene toda una relación. Bueno, es materia que todavía se está investigando, pero claramente dentro de lo feo que ocurre en este 2018. Exacto. Vamos a hablar de otra cosa fea que pasó este año, específicamente en el mes de octubre, porque pudimos conocer negligencias por parte del Servicio Médico Legal, donde se reventó y se conoció finalmente dónde estaba el cuerpo de Sergio Mardov, ya desaparecido desde el año 2005, específicamente desde marzo de 2005, y que se encontró finalmente su cuerpo y fue notificado no por el mismo servicio, sino por un funcionario dentro de a la misma familia de Sergio para que fuera a verificar si era él o no. Y que fue una serie de casos, además de Sergio, que se fue sumando en este año y que incluso podríamos hablar de una crisis al interior del Servicio Médico Legal, de distintas situaciones de confusiones de cuerpo que claramente generan un dolor impagable en la gente, que tuvo que sepultar a familiares que en el caso no eran ni siquiera cercanos, ni siquiera coincidían. Se le movió el piso al Servicio Médico Legal este año, y se pusieron en juicio varias cosas. Sí, ahí fue el caso de Sergio Mardov, el caso de Sergio Urra, después surgió el caso de una niñita de 2 años, Florencia Alarcón, cuyos restos fueron exhumados para una pericia y que nunca eso
un año estuvieron esos tejidos ahí Claro. sin que el médico legal lo enviara a la unidad de histología en Temuco. Hay diferenciar, también insisto por los antecedentes recopilados, el servicio médico legal hace la diferencia entre algunos casos. Ellos, las fuentes que yo he consultado, asumen responsabilidad de algunos casos. Del caso de Florencia Alarcón, sí, porque fue, ayer justamente alguien me señaló de que fue un olvido inexcusable no haber enviado esos tejidos inmediatamente. Pero en el caso de Sergio Urra, en el caso de Sergio Mardov, hay una responsabilidad quizá más del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que tiene que hacer el seguimiento, porque el médico legal informa que está estos restos y bueno, y el médico y el Ministerio Público está haciendo esa investigación también interna si no hubo un cruce de información para haber determinado. Tenemos una persona que está desaparecida y acá hay un cuerpo que quizás puede ser o no. Sí. Que hace 3 años atrás, Pero recordar que se está cuestiona, en 2015. se cuestionaba fuertemente respecto del protocolo existente desde el Ministerio Público hacia el Servicio Médico Legal. ¿Cómo funcionan? A ver, ¿cuánto plazo tiene que pasar? ¿Una semana desde que se solicita una pesquisa o un trámite? ¿Cuánto tiene que pasar antes de que se responda? ¿Y cómo funciona? Y eso pareciera que quedó medio al lotijuay este año. Y lo otro, Joseph, es que si el Ministerio Público dice efectivamente que el protocolo que ellos utilizan es posterior al hallazgo de esos restos, sin embargo lo que hay que preguntarse es por qué si alguien sí sabía que eran los restos de Sergio Mardov. Porque alguien da el dato. Claro, alguien le da el dato a la familia de Sergio Mardov y dice los restos de su hijo vaya a preguntar. vaya al médico legal, están ahí. Y lo mismo del caso de Sergio Urra. Entonces Sergio Urra estuvo 2 años. Vayan a preguntar y son los mismos familiares los que encuentran el dato. Entonces, puede que el protocolo efectivamente no le haya dicho al médico, al Ministerio Público, pero ¿por qué si alguien sabía que estaba en los restos? ¿Y cómo se desliza esa información de algo que me imagino que tendrá que ser cada departamento del médico? Es una sensación que queda bastante en el piso. No podemos dejar de mencionar también, porque esto quizás es lo más reciente y nos tiene, como decían, me gustó mucho esa frase, con un final de temporada llamativo, la situación de Carabineros. Crítico lo que ha ocurrido este año, desde los niveles de aprobación, desde los casos que se han conocido desde el interior de la institución, casos de corrupción, caso Huracán, y ahora último, la situación obviamente del caso de Camilo Catrillanca. Que nos atreveríamos a decir que ponen tela de juicio incluso, y no solamente porque lo digamos nosotros, sino así lo han demostrado las últimas encuestas, la credibilidad que existe hoy día hacia la institución de Carabineros. Cuando comienza todo a darse a conocer la situación de Operación Huracán en primer semestre, incluso contamos en su momento cuando llega hasta la cárcel del Manzano, uno de los comuneros que fue detenido y que generó también mucha conmoción, no solo mediática, sino también en la propia comunidad mapuche. Y ahora cuando se da a conocer finalmente este 14 de noviembre el caso Catrillanca, se investiga el asesinato, homicidio justamente de este comunero mapuche. Existen distintas versiones que ya le hemos a ustedes contado muy en específico cuáles son estas dos versiones. Por una parte lo que sostiene la defensa de la familia de Camilo Catrillanca, por otra parte lo que sostiene Carabineros, la destitución de algunos funcionarios, en fin. Entonces queda en evidencia algo que no se tenía precedente. Ahora, claramente también hay otro tema y que yo creo que ahí tiene que ver también la actitud del general director en retiro, Hermes Soto, al no haber renunciado, como se lo pedía el presidente Sebastián Piñera, y que es quien da la orden o de quién es la responsabilidad política de actuar como estaba actuando Carabineros en la Araucanía. Porque eso manifiesta una crisis institucional. Ojo que hoy, lo escuchaba muy temprano en la mañana, el presidente Sebastián Piñera habría enviado, no sé si un documento o un proyecto que apunta precisamente a tener modificar y tener mayor poder en el caso de la necesidad de una institución de autoridades, digamos, militares o de Fuerzas Armadas, Carabineros en este caso. Entonces marca un presente no menor a partir de toda esta crisis,
Porque la información es que lo que apelaba a Carabineros era, yo he hecho bien mi trabajo, así lo decía nosotros hemos cumplido, son 38 años de formación y de carrera, entonces en el fondo entregando el sombrero a quien entrega la orden se tendrá que hacer cargo básicamente de la responsabilidad, no nosotros, digamos, la parte más delgada del hilo. Hermes Soto, lo que él decía es que había una responsabilidad compartida, él no quería asumir toda la responsabilidad, si bien a Hermes Soto hay que hacerlo responsable por no haber tenido un mando firme, no es lo único además respecto de la institución, porque si él creyó lo que nosotros no creímos, fue que no había imágenes, no había registro. Si él lo creyó, es que es una persona bastante inocente. Bastante ingenua. Bastante ingenua, exactamente. Ahora, pero insisto, ¿quién dio a Carabineros la orden? Esa es una orden política, esa es una orden que viene del Ministerio del Interior, que entrega a Carabineros la orden de poner el comando jungla en la zona. Exactamente. Entonces, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió con Camilo Catrillanca, pero hay una responsabilidad de quién da esa instrucción. Y lo que es peor, hay una suerte, digamos, de cuestionamiento de liderazgo, porque la frase que se repitió, digamos, y lo escuché en distintos sectores, incluso políticos, era: me siento engañado. Nos sentimos todos engañados. Pero resulta que hablamos de una institución que hoy día no está para, obviamente, que ocurran este tipo de situaciones que podrían parecer casi un problema de departamento, digamos, el engañar. En la institución de Carabineros, a ver, lo dice incluso el presidente Sebastián Piñera en un minuto, dice: mi error fue creer en Carabineros, haber creído la versión. Y decir eso habla de una crisis institucional, que yo siento que hasta el día de hoy todavía estamos en el camino a ver cómo se resuelve. Tenemos un nuevo director general de Carabineros. Claro. Hay que ver, digamos, qué camino toma. ¿Habrá modificaciones en Carabineros? ¿Tendremos un 2019 con una institución modificada? Y que se hablaba también de baja de algún foro. Ahora también, no lo he escuchado, pero a mí también me llama la atención de que el video saliera justamente el día en que el anterior general director estaba detenido. Acuérdate que pasa eso también. Villalobos estaba detenido. Un video grabado por otro carabinero al cual es dado de baja, o sea, todo. Y de ahí y a partir de eso, estas supuestas pugnas que había al interior de Carabineros, que habían bandos que seguían apoyando al general en retiro Villalobos y quienes apoyaban a Hermes Soto. Fue coincidencia que saliera el video, estos videos se conocieron. Y por un hecho de hace mucho tiempo atrás. No, o sea, desde el mismo día que se asesinó Recordemos que hace alguna semana el ex coronel Villalobos también ha estado sindicado de un caso de tortura. Sí, cuando era sargento. Por eso, él estaba detenido a raíz del procesamiento por una causa de derechos humanos. Claro. A partir de eso es donde uno se pregunta, ¿fue realmente esa filtración, la filtración de esos videos, fue para minar la dirección de Hermes Soto? Lo malo en todo esto es que hay una víctima. Hay una persona que detrás de todo esto, digamos, pierde la vida, donde no hubo un enfrentamiento. Porque sí, ya, digamos, si algo quedó claro es que no hubo un enfrentamiento, no hubo un cruce tampoco, y que sí existió una estrategia para mantener, obviamente, la evidencia oculta. Eso es innegable. El cómo, por qué y quién es lo que nos deja a nosotros con esta sensación de algo muy feo en este 2018. Y de un cuestionamiento tanto a Carabineros como también al mundo político, muy, muy fuerte. Recordemos que incluso fue necesaria la interpelación al propio ministro Chadwick en su momento, la destitución incluso del propio intendente Luis Mayol. Todavía se habla de la acusación constitucional, ¿eh? Ahora, la verdad, lo que tú decías, yo no sé realmente si, no sé si es tan relevante porque efectivamente las Fuerzas Armadas y de orden tienen que estar supeditadas a la autoridad civil, a la autoridad civil. Y en estricto rigor existe. Si lo único que hay es un trámite, que el presidente tiene que informar al Congreso y enviar un decreto a la Contraloría con los argumentos para pedir la destitución de un director, en este caso... La solicitud de Sebastián Piñera el día de hoy. Sí. Sí. Entonces,
en rigor ya existe. Lo que pasa es que el presidente tiene que firmar también y tiene que comunicar al Congreso y generar una crisis. Es para no dar la vuelta. Que eso alargó en 24 horas la salida de nosotros. Eso es lo único. Pero no había nada que impidiera. Le hace más daño a la imagen más que a lo estructural. O sea, lo que ocurrió ese día fue una crisis institucional, porque el jefe de Carabineros se negó a cumplir la orden o lo que le estaba pidiendo el presidente. Recuerda que lo dijimos en la tarde, aceptó la decisión del presidente Sebastián Piñera de seguir en curso, pero bajo un ambiente bastante engorroso. Yo espero que, bueno, estamos cerrando el 2018 y este tipo de cosas obviamente se solucionen. No colocamos por un factor tiempo, digamos, el problema portuario también en Valparaíso, que también es bastante feo y sigue ocurriendo hoy. Siguen las amenazas. Estamos hablando de amenazas a un factor, digamos, social, económico, que se ve fuertemente golpeado en Año Nuevo. No van a tener Año Nuevo, eso es muy feo también. Pero bueno, agradecer hoy día el tiempo y el conocimiento de ustedes que han estado. ¿Nos queda última? Sí, nos queda. Ah, perfecto. Nos queda una que tiene más contexto, ¿cierto?, con nuestra región, sobre la no parrilla programática, el no line-up, que no estamos teniendo, no tenemos la información sobre el REC, ni tampoco el Festival de Dichato. Yo recuerdo perfectamente, en noviembre del año 2017 nosotros ya teníamos todos los artistas para el REC listos, los mencionábamos en el Gallinero, también en el Festival de Dichato. ¿Qué está pasando ahora también? ¿Por qué no tenemos parrilla? Recordando también que se bajó el monto en primera instancia dado para el Festival del REC para el año 2019-2020, que eran 900 millones de pesos, ahora ha bajado a 330. Es un problema que fue, de hecho, una de las primeras preguntas que se le hizo cuando recién asumió el intendente Jorge Ulloa. ¿Qué iba a pasar con REC? Que claramente se conoció, que se dio dentro del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y asegurar o no la continuidad que iba a tener este festival. A propósito de lo de REC, es bastante complejo porque estamos hablando de marzo del próximo año, que ya debiéramos tener alguna novedad. Bueno, pero Dichato ahora en febrero. Pero lo más preocupante es lo de Dichato, que ya que Carmen lo mencionaba de los montos, estaba pidiendo 400 millones de pesos para la realización de 4 días sábados en el mes de febrero, donde todavía no se conoce ni los artistas, ni la transmisión, ni tampoco se conoce los animadores. Por lo tanto, estamos a 2 meses donde la gente ya comienza a buscar un panorama sin tener claro qué va a ser, ni qué menos qué va a haber. Un festival donde solo está el título. Fabián, Daniel, es llamativo porque los montos no dejan de ser menores, por mucho que se considere que son menores a los que ya habían, pero siguen sin ser menores para una región que básicamente ha visto, digamos, desde la división regional con Ñuble, se ha visto afectado en lo económico. Y estos dos festivales, tanto el REC, que se constituye básicamente como un hito musical en Concepción y posible foco histórico, y en el caso de Dichato, un festival que partió como una ayuda posterior, digamos, al terremoto, pero para entregar herramientas para que después pudiera subsistir por sí solo. Lo hemos dicho, creo que cada año es el minuto de que se empiece a trabajar con tiempo. Estamos cerrando el año, no hay parrilla, no hay artista y muy en cuestionamiento a ver si el próximo año se entregan nuevamente estos montos. Yo ahí hay 2 cosas que decir. Primero, en REC, y eso llama la atención, porque efectivamente el Festival de Dichato parte con el primer gobierno del presidente Piñera, que podría tener, quizás si tú dijeras hoy día, debería tener el apoyo irrestricto de la actual administración, porque es la misma. Claro. Nace ahí. Y se entiende un poco más esta negativa o estas dudas que existen de la actual administración, porque REC nace en la segunda administración de Michelle Bachelet con el exintendente Rodrigo Díaz. Se podría entender, pero efectivamente tiene que ver también con lo que es, al parecer, la cultura política, que no seguir los proyectos porque tienen un componente político. Eso. Es el proyecto de tal persona. Exacto, así que lo tratamos de apagar y ahí es donde se produce el problema. Por eso me llama la atención de que no haya un apoyo hoy día de este gobierno al Festival de Dichato, que ha sido bastante exitoso no solo para Dichato, sino para la región. En algunos momentos transmitidos también por canales nacionales. Pero ¿sabes qué, Fabián? Yo te encuentro toda la razón. Que lamentable de que algunos proyectos o cosas que son para beneficio directo de la población
se vean empañados por decisiones políticas o intereses políticos. Al Pero, final de cuentas, el REC es de todos nosotros. Es un foco, es uno de los festivales gratuitos más grandes del sur de Chile. Pero, ¿De qué perdón, estamos hablando? si me permiten la opinión, está todo muy bien y me alegro, digamos, que existen estos. Pero esto no es como el Aladino, que las cosas, digamos, funcionan por un movimiento de energía. O sea, las cosas hay que trabajarlas. Exacto. Y aquí lo que probablemente, por eso lo incluimos dentro de los feos, llama la atención, es que hay una productora detrás o hay organizadores que han movido muy poco, digamos, los hilos para que esto resulte. Se acusa primero en un minuto la falta de recursos, pero todavía ni siquiera tenemos parrilla de artistas. Todavía no se sabe ni siquiera cómo se va a realizar, no hay horario. Estamos a puertas. Eso es lo leímos. Yo cuando uno dice es un tema cultural, creo que también es cultural dejar las cosas para el final. Y esto es una dinámica que se repite. A mí la verdad no me llama la atención tanto, Joseph, porque si vemos lo que está pasando con el teatro regional, O sea, es la respuesta a un modo. Tenemos a un teatro regional espectacular que mucha gente no le puede gustar desde el punto de vista arquitectónico. Pero está, es es un que teatro. hay. Si ese teatro estuviera en cualquier otra capital del mundo, estaría lleno de letreros anunciando qué es lo que viene en 6 meses más, y hoy día no sabemos Cantos ni de siquiera grillo, qué es lo ¿no? que va a haber la próxima semana. Y un tema también no menor, antes que se nos acabe el tiempo, tiene que ver con el REC en particular y cómo nació como un punto turístico, como Carmen decía, y hoy una cartera que no tiene un director regional. Entonces, Partamos de ahí, pues, en realidad. pone en cuestionamiento también si es que finalmente está esto en el valor, en el objetivo que se tenía inicialmente, porque además, tal como ustedes mencionaban, en 2020 ni siquiera se asegura que pueda realizarse el REC. En 2019 ya sabemos que hay 330 millones de pesos para que se realice este fin de semana en marzo, pero nada nos asegura que esto va a continuar. Oye, no Sería estoy a una tiempo, lástima, pero de nos verdad. faltó, es que a propósito de lo que tú mencionabas, nos faltó ahí la demora en el nombramiento de algunas autoridades. Impresentable. Eso es toda la razón. Ahora sí, Fabián Polanco, periodista de Radio Bio Bio, Daniel Oces, nuestro periodista también acá en terreno. Y No se periodista también en el canal. pierdan, vuelvan, Lo vamos a regresen. seguir pidiendo.